Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo integrado por Natalia Barrios, José Ángel Ramírez y Rubí Román, y les vamos a dar a conocer nuestro proyecto final. El país que nosotros vamos a hablarles es Bolivia y les vamos a dar a conocer muchas características de ese país, así como su bandera, sus antecedentes, los contextos políticos y sociales. Yo les voy a hablar de los antecedentes históricos. Historia boliviana. Los restos arqueológicos más antiguos encontrados en el actual territorio de Bolivia pertenecen a la civilización paleolítica de Vicajani. Iniciada en los albores de la era cristiana, la cultura milenaria de Tiwanaku se desarrolló ampliamente. La decadencia de Tiahuanaco dio paso a los pueblos amiaras y quechuas, que ocuparon respectivamente el altiplano y los valles del sudeste. En llanos y bosques orientales vivían tribus determinadas, entre las que destacan los duros. Época colonial de Bolivia. Vencidos los incas por Francisco Pizarro, el territorio de Nuevo Toledo, Bolivia, fue atribuido al Almagro, quien mostró escaso interés por sus tierras, absorbido primero por la expedición a Chile y su regreso por las luchas contra Pizarro. Las guerras entre pizarristas y almagristas retrasaron la colonización. No inició de una forma sistemática hasta el término de estas luchas, con la fundación de La Plata. Independencia de Bolivia. Desde finales del siglo, existía entre la población criolla un latente malestar. Se concretaba en la reclamación de la libertad absoluta del comercio y la superstición de privilegio, de que gozaban los españoles para el desempeño de los cargos políticos y eclesiásticos. Y en protestas contra abusos de la administración española. Las ideas enciclopedistas y de la Francia revolucionaria, el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, tuvieron repercusión solo en grupos muy minoritarios. El reconocimiento de la Junta Central de Sevilla por la audiencia de Charcas fue el inicio de sus sublevaciones, que culminaron con la insurrección de La Paz, orientada abiertamente hacia la emancipación de la colonia. Historia boliviana. Después del fracaso del general Santa Cruz, Bolivia quedó definitivamente reducida a sus propias fuerzas. País escasamente poblado, se calcula que en el momento de la independencia solo contaba con 990,000 habitantes, de los que 52% eran raza india. Subdesarrollado económicamente, tuvo que plegarse a la injerencia de los estados vecinos en los pleitos fronterizos posteriores a la independencia. La magnitud de sus problemas existía gobiernos dispuestos a realizar profundas reformas que sacaran al país del subdesarrollo colonial, pero desde la fundación de la República el poder estuvo en manos de la minoría, enriquecida por las exportaciones mineras. La actuación de la mayor parte de los presidentes se manifestó por su afán de enriquecer y mantener el orden, y hasta la Guerra del Pacífico prácticamente ninguno de ellos terminó su mandato. Yo les voy a hablar sobre la ficha técnica de Bolivia. Su superficie es de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Sus límites territoriales. Bolivia está ubicada en la zona central de América del Sur, limita al norte y al este con Brasil, al sur con Argentina, al oeste con Perú, al sudeste con Paraguay y al sudeste con Chile. División administrativa. Bolivia se organiza territorialmente en 9 departamentos, 113 provincias y más de 300 municipios y territorios campesinos indígenas. Los departamentos son Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. El Estado Plurinacional de Bolivia, ficha técnica, actualizada el 22 de abril del 2020. El nombre oficial es Estado
Plurinacional de Bolivia. Su capital es la capital constitucional, está en Sucre, y la capital administrativa está ubicada en La Paz. El Día Nacional es el 6 de agosto del 1825, el Día de la Independencia. Su población es de 11.513.000 habitantes. Los indicadores sociales del 2020. Esperanza de vida, 70.4 años. Tasa de natalidad, 20.8 de nacimiento y 1.000 habitantes. Tasa de mortalidad, 6.3 muertos entre 1.000 habitantes. El idioma principal es el español, que tiene un 84%. La moneda es boliviano. La fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación de España. La estructura del sistema político es el Estado, forma de Estado. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política del 2009, Bolivia es un Estado unitario social con derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. El Poder Ejecutivo está representado por el presidente del Estado plurinacional, el vicepresidente y los ministros, los cuales son responsables de la administración del Estado. El Poder Legislativo es la Asamblea Legislativa Plurinacional bicameral. La Cámara de Senadores cuenta con 36 miembros elegidos, es decir, 4 por cada departamento, quienes son elegidos en circunscripciones departamental por votación universal, directa y secreta. El Poder Judicial, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. La política exterior. Bolivia es miembro de la Organización de los Estados Americanos, de la Comunidad Andina de Naciones, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión de las Naciones Suramericanas. Asimismo, fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio del 2017 al 2018. Por otra parte, las relaciones bilaterales de Bolivia con Argentina y Brasil se basan principalmente en las exportaciones de hidrocarburos, fuente principal de los ingresos del país, además de mantener una estrecha relación por la lucha contra el narcotráfico. En su situación económica, en los últimos 10 años, el país sudamericano registró una bonanza económica debido al auge de las exportaciones, especialmente en los sectores de los hidrocarburos y la minería, aunado a los altos precios internacionales de las materias primas. El crecimiento económico ha alcanzado el 43% en el 2016, 4.3% en el 2017 y 2018. A los inicios de febrero del 2020, los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Planificación del Desarrollo, junto con el Banco Central de Bolivia, estructura del Producto Interno Bruto en Bolivia el 2019. Agricultura con un 13.4%, industria 30.4% y los servicios 56.2%. Ok, ahora yo les voy a dar a conocer un poco sobre la bandera y los símbolos patrios de Bolivia. Bueno, primero que nada, pues podemos notar que la bandera es de 3 colores, rojo, amarillo y verde. Consta de 3 franjas horizontales pues, en igual de anchas y dimensiones, siendo la franja superior de color rojo, la central de color amarillo y la inferior verde. Les voy a dar a conocer la simbología. La roja
representa la sangre derramada por los héroes para el nacimiento y perseveración de la República y consolidación del Estado plurinacional de Bolivia. El amarillo representa las riquezas minerales y del subsuelo del pueblo boliviano. Y por último, el verde representa la riqueza de la naturaleza, esperanza como un valor principal de nuestra sociedad. Nos podemos dar cuenta que en medio de la bandera está el escudo nacional de Bolivia, que este escudo se puede apreciar pues un águila. El escudo de armas de la República de Bolivia es de forma elíptica. En su centro y parte inferior figura el Cerro de Potosí, teniendo a su derecha una alpaca y a su izquierda un haz de trigo y el árbol del pan. En la parte superior, un sol naciente tras del Cerro de Potosí con los celajes correspondientes. Alrededor del óvalo, cuyo filete será dorado, Bolivia en la parte superior y 9 estrellas de oro en la parte inferior sobre el campo azul. Ahí podemos darnos cuenta de la imagen. Ahora, pues, el himno nacional de Bolivia fue escrito por el doctor José Ignacio de San Ginés. Fue interpretado por la primera vez el 18 de noviembre de 1845 y oficializado como himno nacional en 1852. Bueno, entonces para esto, pues aquí tenemos la letra, pero voy a poner un pedacito para que lo conozcan un poco. Ok, ahora continuamos con el ave nacional de Bolivia. El cóndor andino es el ave nacional de Bolivia y el ave voladora más grande del mundo, de hecho. Algunos ejemplares miden de la cabeza a la cola 1.2 metros y su peso alcanza hasta los 13 kilos. Ahora, pues la flor nacional de Bolivia es el patajú. Es una flor tropical cuyo nombre científico es Heliconia rostrata, que crece en una pequeña planta semejante a un pequeño bananero y cuya inflorescencia se presenta en largos pétalos en forma de espadines matizados por líneas brillantes con los 3 colores de la bandera boliviana. Por eso es que fue declarada flor nacional el día 27 de abril de 1990 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. El árbol nacional de Bolivia sería, pues es la palmera, pasopaya o hanchicoco, de nombre científico Parajubaea. Es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las palmeras. Es una de las 4 palmeras exclusivas de Bolivia y solo se encuentra en los departamentos de Chuquisaca y de Potosí. Y ahora el huipala. Este es uno de los símbolos patrios del Estado Plurinacional de Bolivia, reconocido como tal en el artículo 6 de la Constitución que Morales promulgó en el año 2009, que junto a la bandera tricolor adoptada en 1851 se dice en todas las sedes oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas. Tiene una forma cuadrada con 7 colores repartidos en 49 cuadritos, con el blanco en la línea diagonal central. Este concepto, el concepto etimológico de huipala es huipay, que significa triunfo, que es como el fluir en el viento, ambas palabras de la lengua aymara. Ahora vamos con la escarapela. La escarapela de Bolivia es una divisa compuesta por una cinta tricolor
plegado alrededor de un punto central. Para los bolivianos, este es utilizado mostrando el fervor patriótico durante las fiestas patrias del país en el mes de agosto. La escarapela boliviana es un emblema nacional por ley y se le coloca mayormente en el pecho izquierdo durante desfiles y actos cívicos. Los colores de la escarapela hacen referencia a la bandera de Bolivia, ordenados de la siguiente manera. Como podemos apreciar en la foto, el rojo está en el borde en el borde exterior, el amarillo en la banda central y el verde en la parte interior. A veces suele ser utilizado con 2 cintas en la parte inferior de la escarapela, igualmente utilizando pues los colores patrios. Análisis del entorno cultural. En Bolivia son hablados el español, quechua, aymara, guaraní y la variedad de lenguas indígenas de menor uso. Durante el censo de 2001, el 47% de la población declaró hablar alguna lengua indígena, mientras que el 36% la tenía como lengua materna. El 33.2% de la población era bilingüe, en contraste al 11.6% de molongueses indígenas y el 49.8% de los hispanohablantes monolingüeses. Estos son los idiomas oficiales del Estado boliviano. Son porcentaje de idiomas hablados. Durante el censo de 2001, el 47%, como ya lo dije, y bueno, el 33% de la población era bilingüe, en contraste el 11%. Bueno, lenguaje no verbal. La comunicación no verbal es una forma de comunicación del ser humano que se da mediante un conjunto de recursos y signos construidos natural y culturalmente. Esta comunicación no tiene estructura lingüística propiamente dicha. Este tipo de comunicación comprende diferentes elementos, entre ellos gestos, imágenes, colores, luces, sonidos, sistemas simbólicos y otros medios técnicos visuales forman parte de la comunicación no verbal. Religión. La religión mayoritaria es católica con un crecimiento de protestantes, aunque hoy en día encontramos también religiones indígenas como Aliyul y región andina y otras creencias indígenas del trópico. Con la inmigración de la raza negra se convierte también en sus costumbres, aunque todo ello se ha ido mezclando junto al cristianismo con un mestizaje de culturas y pensamientos entre las europeas y las indígenas. Religión que predomina. En Bolivia, el 96%, un altísimo porcentaje de la población se declara creyente. El 94.26% de la población del país practica el cristianismo, así pues se trata de la religión más seguida por su población. Mi compañero José Ángel va a leer los valores y actitudes. Valores y actitudes. A ver, yo les voy a hablar sobre los análisis del entorno económico. Pues Bolivia ha tratado con diferentes países como lo son Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Luxemburgo, con Chile, China, Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Paraguay, Perú, enmienda, Reino Unido, Suecia, Suiza y no más. En el mapa integral económico, análisis de indicadores económicos. Este apartado se miran datos sociopolíticos y económicos del país de Bolivia de interés en general. El PIB y PIB per cápita, resultados de la balanza comercial, poder adquisitivo, deuda externa.
Entre el 2006 y 2018, el superávit en la cuenta corriente de Bolivia perdió 2.7% del PIB. El PIB per cápita creció en más de 50% de los últimos 13 años. Durante la mayor parte de los últimos 13 años, Bolivia no ha tenido superávit en la balanza de pagos, lo ayudó a mantener la estabilidad macroeconómica. El aumento constante del poder adquisitivo de los bolivianos a través del aumento del empleo, los salarios reales más altos y las transferencias gubernamentales ha contribuido a reducir la tasa de pobreza. La tasa de pobreza es inferior al 35% y la tasa de pobreza extrema es del 15.2%. Bolivia cerró el 2019 con una deuda externa pública de 11.267.6 millones, la más alta de su historia, al representar el 27.1% de su Producto Interno Bruto. Las ventajas. Mi compañera Rubí les va a hablar sobre los análisis políticos y legal. Ok, ahora retomando un poco el tema cultural, voy a complementar con los valores y las actitudes de los bolivianos, así como sus costumbres y sus modales. También los platillos típicos y su vestimenta. Ok, empezando primero por los valores, pues la sociedad boliviana privilegia los valores tradicionales sobre los valores relacionados a la autonomía de las personas. Por ejemplo, pues los adolescentes no son diferentes en esto de los adultos en el país. La ausencia de diferencias aquí sugiere que los valores no están cambiando cuando se considera esta dimensión. Sin embargo, esos valores están relacionados con las actitudes, con actitudes como por ejemplo ahorita que está muy pues actual estos temas de la aprobación del aborto o formas alternativas a la heteronormativa en el ejercicio de la sexualidad. Y ahí los adolescentes se muestran ligeramente más como permisivos que los adultos. Ahora la relación con las actitudes directamente relacionadas con los valores favorables a la igualdad de género, y pues los adolescentes bolivianos no muestran actitudes promedio más progresistas que los adultos, al contrario, sino que la relación que se evidencia en la mayoría de los indicadores de igualdad de género con la edad es en forma de U invertida con los demás jóvenes y los adolescentes de las muestras de la EA, mostrando valores pues bajos similares a los de la población de más edad, como pues en todas partes. Aquí en México también obviamente los adultos, las personas ya de la tercera edad, pues no piensen igual que nosotros los adolescentes. Ahora pues vamos con las modales y las costumbres de Bolivia. En el pueblo boliviano es en líneas general muy amigable y de lazos familiares muy estrechos. Si bien pues la religión católica tiene arriague fuerte, pues todavía es común que las parejas vivan juntas antes de casarse. Algunas costumbres cristianas se mantienen y son motivo de reunión y festejos con bebida y comida, como el casamiento, el bautismo o los funerales. Obviamente, pues las costumbres son muy diferentes según la región del país y según la clase social, como en todas partes. Hay que tener presente que los españoles se concentraron en la explotación de las minas de Oruro y Potosí, así que el norte y el sur y el este quedan casi abandonadas, por lo que en esas partes del país se observan más tradiciones autóctonas y menos de origen europeo. Ahora pues vamos con la gastronomía. Uno de los datos con mayor relevancia o que resulta importante cuando hablamos de la gastronomía de Bolivia es la llegada pues de los españoles en el siglo XVI. Son ellos quienes agregan el uso de productos como el trigo, el cordero, el pollo, el vacuno o el cerdo. Hoy en día la cocina boliviana es una de las más diversas del mundo y con mayores posibilidades de expansión por la variedad gastronómica que brinda desde platos andinos o platos tropicales. Todos ellos resaltan por su aroma de especies y sabor con colores que evoca su tradición. Una clasificación que también puede establecerse en países limítrofes que comparten geografía y tipografía similar. Vamos a ver algunas imágenes de los platillos típicos, como por ejemplo este es el sándwich de chola. Luego también tenemos las salteñas bolivianas, el rostro asado.
Ahora vamos con los elementos culturales relevantes del estilo de vida del país. Bolivia es un país localizado pues, en el pleno corazón de Sudamérica. Su parte oriental contiene una extensa porción partidita de la cordillera de los Andes y en donde se sitúa el Chaco boliviano. La parte sudoriental limita con Brasil y presenta características tropicales. En cambio, pues la parte central corresponde a los valles mesotérmicos del país. Es interesante disposición geográfica y la importante población de amerindios originarios adquirieron y mezclaron elementos culturales españoles a sus tradiciones ancestrales. Por ejemplo, les voy a dar a conocer la vestimenta boliviana. La vestimenta pues varía de acuerdo con la zona geográfica del país. En algunos lugares se comienza a usar la ropa ligera y en otros pues abrigados, pues ya eso depende de las condiciones del clima y todo eso, adecuado a la temperatura. Por ejemplo, en la zona del altiplano es común ver multicolores, vestidos principalmente como confeccionados con lanas de llama, alpaca, vicuña u oveja, que han sido teñidos utilizando colorantes naturales conocidos como amilina, perdón. Esas vestimentas capturan rápidamente la atención de los visitantes, quienes, pues no siendo ajenos a su vistosidad, terminan adquiriendo vestuarios completos. El vestuario lleva incluido generalmente tejidos con patrones geométricos, ocasionalmente zoomorfos y antropomorfos, y barras conocidas como aguayos. Por ejemplo, pues ahí está la imagen. En las ciudades, los decentes, en las ciudades los descendientes indígenas que emigraron han adquirido también vestimentas características que tuvieron origen en tiempos de la colonia y que con el tiempo ha dado origen a la palabra, pues que aquí también conocemos en Sonora, que es cholo y chola. Ahora vamos pues con la música. La música popular folclórica boliviana ha sufrido muy pocas transformaciones debido al aislamiento geográfico del país. Todavía se utilizan instrumentos prehispánicos como las variantes del sicu o de la quena. Algunos de las músicas típicas de las huellas de regiones orientales amazónicas y chaqueñas y andinas bolivianas son el carnavalito, el taquirari, la chovena, caluyo, etc. Numerosas y muy variadas con las danzas típicas, sean en las áreas oriental tropical como en las áreas andinas. Los artistas, pues aunque en Bolivia existe una gran riqueza de talento musical por descubrir, los intérpretes más importantes empiezan a influir sobre las tendencias y los gustos musicales del mundo entero, gracias a sus grabaciones y actuaciones ocasionales en el extranjero. Bueno, pues aquí también conocemos el folclore, solo que pues en el grupo boliviano que más éxito ha conocido en el exterior es el de los Jarcas. Han grabado por lo menos una docena de álbumes, incluido el extraordinario Canto a la Mujer de mi Pueblo. La canción titulada Llorando se fue, del ya fallecido compositor boliviano Ulises Hermosa y su hermano Gonzalo. También viene entrando como el rock, que esto comenzó a partir de los 70, se empezó a cultivar en el país con la presencia de importantes grupos como Guara, Loving Darks, Clímax y muchos más. Desde entonces el rock boliviano no ha hecho más que irse difundiendo hasta la consolidación de grupos como Track, Ameba, Los Cuervos, Llegas Octavia y Rap, entre pues otros. También en Bolivia pues se conoce la cumbia. La cumbia es pues la que más gusta y se baila en Bolivia, como la de Snoop Dogg y Wiz Khalifa. Entre los grupos más reconocidos que hicieron furor por los años 90 son pues Grupo Clímax, de Cochabamba, Iberia de Oruro, Marullo de Cochamama, entre otros cumbieros que llevan en lato la música boliviana al exterior. Pues obviamente para hacer estos sonidos, esta música se requieren unos instrumentos. Aunque el sonido marcial de pequeñas bandas de instrumentos de metal probablemente ensayados parece formar parte integral de la mayoría de las fiestas sudamericanas, las tradiciones musicales andinas emplean una variedad de instrumentos que se remontan a los tiempos precoloniales. Solo pues tienen raíces como europeas.
Ok, ahora sí les voy a venir hablando sobre los análisis de elementos político-legal. Ok. El sistema político de Bolivia están asociados a los factores legales. En Bolivia y sus diferentes niveles tratan de cómo y hasta qué punto las administraciones públicas de Bolivia intervienen en la economía. Esto puede incluir las políticas públicas en Bolivia, la estabilidad política en Bolivia, las políticas de comercio exterior de Bolivia, la política fiscal de Bolivia, en sí, pues todo lo político que gira alrededor de Bolivia. El sistema legal del país de Bolivia, la estructura formal de los sistemas jurídicos se configura a partir de las relaciones entre sus fuentes de derecho. Estas revelan que el sistema jurídico regula su propia creación. Esto se da al someter la producción de normas jurídicas al cumplimiento de determinadas condiciones. De este hecho es que el normativismo deriva la unidad del sistema jurídico. Estas normas regulan la introducción de nuevo derecho al sistema jurídico. El proceso ocurre a través de normas, reglas secundarias, normas sobre la producción jurídica, etc. Ahora, pues las regulaciones de la importación. Las importaciones bolivianas se rigen por lo establecido en la política arancelaria, que define el nivel arancelario que se aplica a las importaciones de bienes. La norma está en concordancia a las disposiciones de la normativa internacional, como son, por ejemplo, el Código de Valoración del Acuerdo General sobre Arancel Aduanero y Comercio. Los documentos requeridos para la importación de productos, según las normas generales de la importación dispuestas en la Ley General de Aduanas de 1990 y su reglamento, son el formulario, resumen de documentos, la factura comercial, el documento de transporte, la guía aérea, conocimiento marítimo, carta aporte, original o copia, lista de empaque, póliza de seguro de recepción, entre otras. Ok, ahora la regulación de la exportación. El 28 de enero del 2020, de hecho, se ha firmado el Derecho Supremo para la liberación de exportaciones por parte del gobierno de facto en Bolivia. Esta es una de las primeras medidas en el nuevo rumbo económico que quiere imprimir el neoliberalismo boliviano. Ello deja en evidencia cuáles fueron los grandes intereses que estuvieron detrás del quiebre institucional. En tanto, esta medida parece una devolución de favores por el apoyo que brindó al golpe el sector agroindustrial del Oriente, el gobierno de facto debe pagar la factura de este supuesto apoyo económico y político, liberando pues a las exportaciones de las commodities que produce la agroindustria cruceña. Ok, ahora mi compañera Natalia les dará a conocer un poco sobre el análisis del entorno demográfico. Indicadores sociales del país. La paz. La deuda externa pública a diciembre de 2008 alcanza los 2.443 millones de dólares. Las exportaciones cerraron en 2008 con un récord histórico de 7.015 millones de dólares, pero entre enero y agosto del 2009 el valor de las exportaciones llegó a 3.412 millones de dólares. Principales productos de exportación: gas natural, minerales y soja, Producto Interno Bruto de 13.120 millones de dólares y PIB per cápita de 1.553 dólares. Reservas internacionales netas son de 7.722 millones de dólares hasta el 2008, el nivel más alto hasta ahora. Inflación acumulada de enero a octubre de 2009 es de 0.22%.
El crecimiento del PIB en 2008 es de 6%, el crecimiento estimado para el 2009 un 3%, extrema pobreza del 37.7%, mortalidad infantil. 50 niños mueren antes del primer año por cada 1000 nacidos vivos. Desempleo, según el gobierno, el desempleo es del 7%, pero según organizaciones privadas, este año llegó al 11%. Habitantes, 10 millones, de los cuales, y según estimaciones, cerca de 3 millones viven fuera del país. Moneda, boliviano. $1 se cotiza en 7,07 bolivianos. Extensión territorial de 1.098 kilómetros cuadrados. Análisis del entorno demográfico. El presidente Gianni Áñez, vicepresidente 0. Capital La Paz, idiomas español, que es el oficial, del 60.7 quechua oficial, 21.2 aymara, 14.6 origen lenguajes, 2.4 guaraní, 0.6 otras lenguas nativas, 0.4 none, 0.1 nota. Bolivia en 2009, constitución designada español y todas las lenguas oficiales. 36 lenguas indígenas están especificadas, incluyendo algunos que están extintos. Población de personas, 11.513.100. Y ahora área, 1.083.300, PIB per cápita 3.552 en 2019, PIB $1.000 millones, 40.9 en 2019, índice de GINI 42.2 en 2018 y ranking de facilidad para hacer negocios 150. Población total y su distribución. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene una población aproximada de 11.216.000 habitantes, de los cuales 50.7 es mujer y 49.3 hombres, según datos procesados en la encuesta de hogares 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística, INE. Esas son gráficas de la población por grupos quinquenales de edad y sexo de 2019. La EH revela que en el país el estado civil de las mujeres y hombres corresponde principalmente a solteros con 37.4% y casados con 36.4%. Curvas poblacionales. Bolivia tiene una población de 11.353.142 personas, por lo que podemos considerarlo un país medio en cuanto a población se refiere. Las principales características de la estructura de Bolivia, de la población de Bolivia, es la población masculina es el 50,22%, ligeramente superior a la femenina. Su saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en Bolivia se producen 76.883 muertes más que nacimientos cada año, lo que significa que la población se contrae y está sufriendo un proceso de envejecimiento. Ok, esta es la pirámide de población de Bolivia. Clica en pirámide de población por países desde que podrás acceder de las pirámides de la población, cada uno de ellos. Ok, pues esta es la pirámide de población y el análisis del entorno geográfico. Ubicación geográfica. El Estado Plurinacional de Bolivia está situado en el corazón de América del Sur, entre los 57 grados y 69 de longitud occidental del meridiano de Greenwich, y los paralelos de 9 grados y 22 de latitud sur, abarcando más de 13 grados geográficos. Del clima. El territorio boliviano tiene una variedad de climas
Según la región geográfica, en los llanos, el clima es cálido, húmedo y con temperaturas promedio de 25 grados, 77 Fahrenheit. Y alturas que oscilan entre 200 y 400. En los valles, el clima es templado y seco, con temperaturas promedio de 15 grados centígrados, 50 Fahrenheit, y una altitud que va desde los 1000 a los 3000. El altiplano tiene temperaturas promedio de que van desde los 0 hasta los 10 grados centígrados y una altitud promedio de 3500. Por su biodiversidad, el 65% de los territorios son llanos y 15% valles y el 20% altiplano. Puntos logísticos de ingreso y egreso. Las entidades regulan la cadena de logística, exportación de productos peruanos de la industria de la vestimenta de mercado de Bolivia, SUNAT, y su comparte en este país. La Aduana Nacional de Bolivia, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de legislación aduanera, así como aplicar la política arancelaria y no arancelaria vigente en este país sobre las importaciones. Ventajas de su ubicación geográfica. Por la población geográfica de Bolivia en Sudamérica existe una ventaja frente a los demás países para que vuelva a ser incluida dentro del recorrido de Rally Dakar en su edición 2016. En este optimismo de gobierno espera el pronunciamiento de Amar Sport Organization, empresa dueña de la carrera y encargada de la organización de coordinación de anfitriones de etapas. La base del Comando Militar de Bolivia se encuentra en La Paz y está ubicada geográficamente en una zona difícil de acceso por vía terrestre y por vía aérea. Esa no puede ser atacada con facilidad. Otra es debido a su geopolítica y su ubicación geográfica, sirve como centro base de operaciones de misiles. Y gracias a su situación estratégica y sus condiciones geográficas, el país puede convertirse en un punto de conexión en futuros conflictos bélicos que tengan los países vecinos. Ok, ahora les vamos a dar a conocer los análisis de elementos adicionales, que son como datos curiosos o datos que no dimos a conocer. A continuación con mi compañero José. Bolivia pudo haber dejado de existir en el año 1841. A 20 de la independencia de Bolivia, la República del Perú reclamaba la totalidad del territorio boliviano como el suyo. Así fue como mandaron un ejército de 10.500 soldados ocupando la ciudad de La Paz, sin tener resistencia alguna. La sede del gobierno que estaba invadida y la anexión de Bolivia estaba a punto de lograrse. Fue en ese entonces que el mariscal José Villalbián llamó al país a las armas, aún con todos sus esfuerzos. Su ejército solo eran 5.000 hombres, siendo superados por más de uno o dos. Fuera de todo pronóstico, el ejército boliviano literalmente aplastó al ejército de invasión peruano, mató a su presidente y no contento con eso ocupó el territorio del sur peruano hasta que retiró a su ejército y se firmó el Tratado del Puno y posteriormente el Tratado de Paz y Comercio. Huellas de dinosaurio en Bolivia. Caloncho es un yacimiento paleontológico de Bolivia cercano a la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Es el sitio de huellas de dinosaurio más importante del mundo, ya que contiene más de 5.000 huellas de 294 especies de dinosaurios. Bueno, pues en nuestra conclusión general, nosotros nos dimos cuenta que con ese trabajo aprendimos muchísimo sobre un país que ni siquiera, pues por la mente nos pasaba, ¿verdad? O sea, no sé, no, por ejemplo, yo no sabía nada de Bolivia y nos aprendimos que Bolivia dejó el grupo de países de ingresos bajos y pasó a pertenecer a la categoría de países de ingresos medios, que estos son como algo nuevo, algo pues
un cambio para bien. La 14ª economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto nominal y la 13ª en cuanto al Producto Interno Bruto a precios de paridad de poder adquisitivo. Y también Bolivia pues tiene su base principal en la extracción y en la exportación de sus recursos naturales, principalmente pues gasíferos y mineros. Pero a la vez, en la actualidad Bolivia se encuentra desarrollando un proyecto estatal para la generación y exportación de energía, pues la electricidad, mediante un programa gubernamental de construcción de diferentes plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, fotovoltaicas y eólicas. Y pues también nos dimos cuenta que Bolivia es un país con una población multiétnica y pluricultural que no supera los 10 millones de habitantes. Sus costumbres y tradiciones son tan marcadas y arraigadas en sus ciudadanos que influyen de gran manera en sus hábitos de consumo. Sumado a esto, el país no es económicamente pues fuerte y da muchísima más prioridad a, a los productos nacionales, por lo que el poder adquisitivo de sus habitantes es bastante restringido, haciendo que las operaciones de comercio exterior sean pues bastante limitadas. Es recomendable que antes de ingresar al mercado boliviano se cuente con un socio nativo de ese país que conozca las normas de comercio exterior, cómo se mueven los mercados y cuáles son las necesidades pues de este. Los sectores más favorables para la inversión externa e interna en Bolivia se encuentran en el rubro de la construcción, la agroindustria, el turismo, en el comercio y en la industria liviana. Además, cabe señalar que Bolivia se ha convertido en un país sumamente atractivo para las inversiones extranjeras a nivel mundial. Esto debido a su seguridad jurídica que presenta y a su estabilidad económica, política y social durante pues estos últimos años. Ok, ahora pues cada quien pues vamos a dar nuestra conclusión acerca de este trabajo. Pues mi nombre pues es Rubí y en conclusión me gustó mucho hacer ese trabajo ya que pues pude conocer más sobre un país que como ya dije no tenía muy en cuenta pues en mi mente, o sea, no se me ha ocurrido como que investigar y aprender sobre Bolivia. Entonces este trabajo en sí pues me ayudó mucho a conocer aparte pues otras costumbres, tradiciones muy diferentes a mi país y a las que pues yo estoy acostumbrada a ver, también igual como los alimentos, la vestimenta, los gustos, y también me pude dar cuenta que no estamos como que muy lejanos a estas costumbres, o sea, sí tenemos como que cosas en común. Y pues eso es todo por mi parte. En conclusión, al momento de elaborar este proyecto, pude conocer un país diferente al nuestro, en este caso fue Bolivia, el cual tiene diferentes culturas y costumbres y me di cuenta de que es un país que tiene distintos idiomas al nuestro y varían sus idiomas, pero el más utilizado es el español. Mi conclusión, o sea, este proyecto me pareció muy interesante, pues porque pude aprender de la cultura de otro país muy diferente al nuestro, de su política, de cómo se manejan, y como dice Rubí, jamás se me habría ocurrido investigar al respecto, pero pues este proyecto me ayudó a contextualizarme con su país. Eso es todo por nuestra parte.